Les decía al principio del programa que teníamos como invitado hoy a un poeta que se ha cambiado de bando, al menos de momento. Luis Ramos, muy buenas. Ah, eso está muy bien, muy buenas. ¿Qué tal? Eso de poeta que se cambia de bando, como si Claro. fuera esto un partido, una partida. Sí, está emocionante. No, lo que le pasa al poeta, que el poeta que siempre busca un poco la palabra salvadora, la palabra epifánica, esa palabra que es capaz de buscar el enigma y el misterio de los conceptos y tal, pues necesita a veces encontrar historias que desde una palabra más cercana, por así decirlo, pues se acuerde de ciertas gentes o de ciertos modos de ser de la gente que es importante no olvidarse de ellos. Y así toma forma Con los ojos del frío, que es tu primer libro de relatos, que estamos de estreno a estas alturas. Mi primer libro de relatos a estas alturas, sí. Bueno, había escrito algún relato ya que había salido ya en algún sitio y eso, pero lo de la idea de hacer un libro no se me había pasado por la cabeza hasta que me di cuenta que uno, con el paso del tiempo, ha conocido a mucha gente maravillosa y gente no tan maravillosa, que han tenido unas historias relevantes, muy interesantes y muy dignas de ser contadas, o si no contadas como tal, sí un poco recreadas en el sentido de que la ficción tome eso que conocemos de esas personas para elevarlo para elevarle el tono y darle el toque de relato o de cuento, o un poco sí de reivindicación de ese saber hacer o de ese hacer de esas gentes. Y así es como te decides a esta aventura, o sea que esto no viene de la pandemia. No. Se ha escrito en tiempos de pandemia porque es un tiempo que hemos pasado todos. Pero yo lo he estado escribiendo a la vez que escribía poesía. Una cosa iba al lado de la otra. Pero sí es cierto que es escribir desde una necesidad. A veces, lo decía el otro día muy bien Antonio Gamoneda, de que no solamente hay que hablar desde los derechos, sino que hay que hablar desde las necesidades. Y a mí me interesa hablar desde la necesidad porque el ser humano tiene que tener una labor, dijéramos, docente o de aprendizaje con los que le rodean y tal. Y entonces yo creo que escribir desde la necesidad supone reivindicar una serie de cosas que son necesarias para que la sociedad, todos, podamos aprender de las vidas de los demás y construir nuestras propias vidas. Sí, que qué bonito es eso, ¿no? De aprender de las experiencias de otros y que no siempre aplicamos. Claro, qué gran error. Pero eso es porque la sociedad se ha transformado en un mundo de egoísmos y en un mundo de soledades, en un mundo de individualismos. Entonces todo el mundo va a lo suyo, pero tenemos que ir un poco a lo de los demás. Pero repito, no por el sentido solamente de lo solidario, de los derechos, sino por el sentido de la necesidad, de que somos seres indigentes. Y un ser indigente supone construirnos desde los demás. Yo cuando escribo, cualquiera cuando escribe, escribe desde la boca que ha leído otras bocas. Yo soy la boca que leyó otras bocas. Entonces, gracias a ello, puedo escribir y puedo construirme. Pero es como cualquier persona. Cualquier persona hace su vida a partir de los que le han rodeado y le han enseñado. Un problema que existe ahora mismo. ¿Por qué los jóvenes, ciertos jóvenes, están tan desbocados? Pues porque los hemos mimado demasiado. Entonces, como no les hemos enseñado, el aprendizaje no ha ido en una línea de generar responsabilidades, sino únicamente derechos, pues entonces estamos como estamos. Aprender de otros, beber de otros. Por ejemplo, el título, Con los ojos del frío. Claro, el título... Explícamelo y explícalo. Lo explico. Con los ojos del frío, que es un título, a mí cuando me di cuenta de que podría ser el título del libro, me sobrecogió un poco. Es un libro que parte de un verso de un poeta maravilloso que recomiendo, que es Javier Egea, ya murió, poeta granadino, que dice el verso: las historias se cuentan con los ojos del frío. Y claro, yo pensaba un poco y decía, si es que estamos en un lugar donde por el abandono, no por el vacío de los lugares vaciados, no, somos lugares abandonados. Hay como una especie de frío que ha hecho que la gente estemos, pues, abandonados. Desangelados. Entonces, la idea de Con los ojos del frío me llevaba a mí no solamente al frío que puede haber en esta tierra, en el sentido del frío, dijéramos, invernal, ¿no?, sino el frío interior que hace que nos transformemos en seres apocados. Entonces, por eso, ver las historias con los ojos del frío es una especie de reivindicar que tenemos que subirnos la temperatura desde la óptica de las palabras, y por eso el título de Con los ojos del frío. Es una de las citas que aparecen también en el libro al principio,
Y yo tengo una teoría sobre los libros, no solo los libros de poesía, sino cualquier libro, es la teoría del libro completo. Es decir, un libro tiene que ser íntegro y tiene que tener una arquitectura bien forjada y bien formada desde el título, las citas y el contenido interior. Es decir, tiene que estar todo como una especie de tapiz donde la trama y la urdimbre generen una serie de nudos donde se produzca el efecto de que el lector, cuando ha leído, en este caso, los relatos de Con los ojos del frío, se dé cuenta de que hay una unidad. Y a mí eso me preocupaba mucho. De hecho, otra cita es de la poeta maravillosa y filósofa Chantal Maillard, que dice que uno nunca sale del otro lado. Es decir, no salimos desde el futuro, lo hablábamos antes, salimos desde el pasado nuestro o desde el pasado de otras gentes. Y desde ahí aprendemos a vivir y aprendemos la vida y construimos la vida. Y luego hay otra cita de Horacio Quiroga, que es un cuentista hispanoamericano maravilloso, que dice que a la hora de contar una historia hay que contarla desde la óptica de que el lector, cuando esté leyendo la historia, o el escritor, cuando escribe la historia, sea o se sienta como uno de los personajes de la historia. Es decir, que el lector, cuando se acerque a ese relato, se sienta dentro. No sienta que está leyendo algo ajeno, sino que se dé cuenta que está dentro del propio relato, con lo cual se está construyendo él a sí mismo desde el relato. Esa es un poco la idea de Con los ojos del frío. Hila también, Luis, que hila hasta la respuesta con todo lo que estaba diciendo antes de que, pues eso, que tenemos que aprender y aprovechar las experiencias de unos a otros, pues al final acaba yendo y acaba enredando en el discurso. Claro, es que la palabra... Redondo total. Es que hay una cosa que a mí me ha interesado siempre mucho, y es que la palabra tiene que ser un homenaje no a uno mismo, sino un homenaje a los demás, porque la hemos aprendido de los demás, porque nos la han dado los demás. Entonces, esa palabra que nos la dan, aquello que decía Claudio Rodríguez, parece que siempre lo nombramos, pero es que está ahí, dad al aire mi voz y que el aire sea de todos y que la sepan todos, es que es cierto. Es que la palabra no es de nadie. La palabra no es mía, ni es tuya, no es de nadie. La palabra es algo que se ha construido en una sociedad. Tenemos que enriquecer a la sociedad. Entonces, y la palabra tiene que ser, pues, creadora del lenguaje. Por eso la poesía tiene, bajo mi punto de vista, tiene que tomar la materia y hacer de esa materia palabra. Y tiene que coger la palabra y hacer de esa palabra materia. Y cuando hablas de las cosas, a lo que vivimos y a los hechos, hay que dignificarlos, hay que hacer un monumento. El monumento es la construcción lo más leal posible de lo que es un poema o de lo que es un relato. Por eso, la necesidad de ser sinceros, de ser auténticos y de entender que cuando se escribe un libro, o cuando se escribe un poema, o cuando se escribe un relato, es algo que estás dando a un lector primero, que eres tú, con el que tienes que jugártelas y te las tienes que haber y demostrar que eso es sincero. ¿Y por qué? Porque luego van a llegar los otros lectores y van a decir, aquel primer lector que fuiste tú tiene razón en lo que quería decir. Si no, es una cosa que está hueca, está fuera, es un campo que está, pues, vacío. Por eso la importancia de trabajar el lenguaje como si fuera, pues, el barro. Hay que modelar las cosas en el sentido de que las cosas tengan su sentido. ¿Has elegido un relato para leer? He elegido un relato, ¿no? para leer, sí, que lo leí también en la presentación, porque se lo quiero dedicar a mi querido amigo José Ignacio Primo Martínez, desaparecido hace unos días, y habla de otro al que quiero reivindicar, y siempre he reivindicado. Es el único cuento que aparece aquí, el único relato que habla de una persona concreta que vivió. Los demás son todos inventos. La calabaza de Abrantes, ficción en lo real desde la admiración a Ramón Abrantes. Sábado, mediodía, mercado de abastos, planta baja a la izquierda, entrando por la plaza del hotel, primer puesto de pescado. Piedad es la dueña, mujer fuerte y con carácter, acompañada a diario por Josefa, su hermana, enferma crónica de las piernas. La mirada de ambas es toda una revelación, por lo bello y sobre todo por lo claro que brilla entre sus ojos. Son la envidia del vidrio y del reflejo de la luz en las escamas de la pesca. Y es que las dos miran limpio, tan limpio como habla Ramón, el novio de Piedad, aparentemente de carácter airado, sin recovecos, sin tapujos.
Habla a lo claro y a lo vivo, como diría su amigo Claudio, sin otorgar campo ni lugar alguno a la mentira. Desde muy temprano, ese día suele ir a ayudarlas al mercado porque hay más jaleo, más venta y más trabajo. Y la verdad es que no para, tiene las manos recias, rugosas y apretadas de trabajar con la piedra. Ramón es amigo de la tierra, amigo de la luz, amigo de la materia. Es Abrantes, un escultor de lo femenino, un amante de la curva, del pulso del gineceo, un servidor de la semilla que germina creando vida, porque para él la piedra y la semilla son las raíces de la vida y de la alegría. Ya es más de la 1:30 y Piedad le entrega a Ramón las cajas sucias del pescado para que las limpie con la manguera. Descuelga la culebra de goma del hierro oxidado y al ritmo del agua cayendo con fuerza silba una canción para espantar el frío, una copla que siempre le ha gustado. Josefa lo mira y se ríe. Abrantes, tú siempre tan musical y coplero, le dice. Ramón se ríe con ganas y después se agacha a recoger unas pipas de calabaza que se le han caído del bolso superior de la vieja chaqueta de pana clara. La recoge y se las guarda en el bolsillo del pantalón. Parece un lugar más seguro. ¿Qué haces con las manos en los bolsillos removiendo la calderilla?, le pregunta Piedad. Salvando la cosecha, buena moza, le responde, salvando la cosecha. Estas pipas de calabaza que me han regalado querían perderse, pero a mí no se me escapa semilla ninguna. Sin germinación no hay vida. Sin semillas, la tierra se queda hueca y torpe. Hay que abrirse a lo nuevo. Así era Ramón, ya ves, amigo de la claridad, de la celebración y de la risa. De ahí, de esas semillas que se le cayeron aquel día, me contaría Piedad años después, viene la calabaza seca que tengo en casa y que me regaló Ramón, el escultor, el novio de la pescadera, el dibujante de maternidades en Sazón, junto a un dibujo con las palabras que nos dedicó a mi moza y a mí, como él decía, con la coletilla de un cercano y enigmático de tal para cual. Abrantes, hasta callado y con sus ojos contempladores, fue siempre un gran conversador, que se lo pregunten si no al camarero del bar donde aventaba a diario su sonrisa y sus cañas. ¿Por qué nos costará tanto reconocer lo bello en lo sencillo y lo grande y bueno de la gente noble? La caracola de la generosidad parece que quiere traernos algo de justicia contra el olvido y ya va siendo tiempo de ello. Ramón Abrantes. Casi que sin palabras me has quedado. Estaban todas aquí. Estaban ahí todas. Luis, siempre es un placer, de verdad, tenerte aquí. Y además, pues eso, con ese recuerdo a José Ignacio también. Muy bien. Poco más. Bueno, pues con los ojos del frío, para quien quiera, ya sabéis que en las librerías y donde sea, ahí os esperan unos relatos que yo quiero que desde la gente normal le lleguen a la gente normal, porque lo que todos somos, por fortuna, es gente normal queriendo ser gente normal. Y que también teníamos aquí el dilema del aire, que la última vez que hablamos de él no lo pudimos traer porque el pobrecito no había salido a la luz. Ahí está, ya tenemos libro, ya se puede tocar. Ya lleva tiempo, lo que pasa es que no lo hemos podido presentar y es una pena porque premio de poesía Ciudad de Salamanca, que es muy, muy importante. Eso es. Muy bien. Gracias. A vosotros, muchas Sigue gracias. cuidándote mucho, ¿eh? Seguiré. Eso es, que no me enteré yo.